continuación explicaremos qué son los protocolos TCP y UDP. Comenzaremos por definir lo que es un protocolo. Un protocolo se refiere al conjunto de reglas que especifican o controlan cómo intercambiar información entre las distintas entidades que conforman una red. Algunas de las propiedades son: proporciona los pasos para comenzar a comunicarse, permite la negociación de las características de la comunicación, cómo se inicia y cómo se termina un mensaje, el formato de los mensajes, qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos, cómo terminar la sesión de conexión, entre otros. Tipos de protocolos IP. TCP permite a dos anfitriones establecer una conexión e intercambiar datos. Garantiza la entrega de datos, es decir, que los datos no se pierden durante la transmisión, y también se garantiza que los paquetes sean entregados en el mismo orden en el que fueron enviados. UDP es un protocolo que permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos de otros, y tampoco sabremos si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción. En este gráfico podemos observar algunos servicios para los protocolos TCP y UDP. Para TCP encontramos FTP, HTTP, SMTP y DNS. Estos servicios son orientados a conexión. Para UDP encontramos DNS y TFTP, estos últimos no orientados a la conexión. El formato de los segmentos para estos protocolos es el siguiente. Para TCP se denomina segmento y tiene una longitud de 20 bytes. Para UDP se denominan datagramas y tiene una longitud de 8 bytes. Pero ¿cómo arman las tramas de información? Cada capa de la pila tiene su propia forma de entender los datos, y normalmente una denominación específica. Lo podemos ver en la siguiente tabla. Para TCP, en la capa de aplicación se denomina flujo, y para UDP se denomina mensaje. Para TCP en la capa de transporte se denomina segmento y para UDP paquete. Para la capa de Internet en TCP se determina como datagrama y para UDP de la misma forma. Para TCP en la capa de acceso a la red se denomina trama y de la misma forma para UDP. ¿Cómo se realiza el tráfico de paquetes en el protocolo TCP? Los datos se dividen en segmentos. Los diferentes segmentos toman rutas distintas. Posteriormente, los segmentos TCP vuelven a ordenarse en el destino. Esta es una característica principal de este protocolo. ¿Cómo se lleva a cabo el tráfico de paquetes en el protocolo UDP? Primeramente, los datos se dividen en datagramas. Estos datagramas pueden tomar distintas rutas. Y recordemos que una de las características de UDP es sin conexión y por lo tanto es poco confiable. Características de los protocolos TCP y UDP. TCP permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP. UDP proporciona un mecanismo para distinguir múltiples aplicaciones fuente o destino en un mismo host. TCP permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para entregarlos al protocolo IP. UDP proporciona un servicio de datagramas de usuario. TCP permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. En UDP, las aplicaciones que lo usan son responsables del control de errores, secuencia y otras características. Aquí observamos un cuadro comparativo de los dos protocolos. TCP es orientado a la conexión. UDP sin conexión. En TCP existe mayor confiabilidad en la entrega de los mensajes. En UDP no se fragmenta los mensajes. En TCP divide los mensajes en datagramas. En UDP no hay reensamblaje ni sincronización. Con esto podemos observar que el protocolo TCP es más confiable que el UDP. En TCP y en UDP se utilizan el mismo esquema de direccionamiento, una dirección IP y un número de puerto. Ahora comentaremos algunas ventajas de los protocolos. En TCP, el sistema operativo hace todo el trabajo. TCP garantiza tres cosas:
que sus datos lleguen, que lleguen en orden y que lleguen sin duplicaciones. En TCP, los routers pueden notar los paquetes TCP y los tratan de forma especial. Los pueden almacenar en un buffer y los retransmiten. TCP tiene un buen rendimiento relativo a través de un módem o una LAN. Para UDP, no te restringe un modelo de comunicación basado en la conexión. Todo el control de flujo, los acuses de recibo, el registro de transacciones, dependen de los programas del usuario. El receptor de los paquetes UDP los recibe sin fragmentar, incluyendo los límites de los bloques. Ahora mencionaremos algunas de las desventajas de estos protocolos. En UDP, un paquete puede no ser entregado, entregado dos veces, entregado fuera de orden, no se tiene un control de flujo, los routers son muy descuidados, nunca se retransmiten si colisionan, y parece ser la primera cosa descartada cuando un router está corto de memoria. Por otro lado, en TCP, no puede ser utilizado para broadcast o transmisión de multicast. También tiene rendimiento relativamente pobre en conexiones de alta latencia, gran ancho de banda como una conexión por satélite o con sobrecarga. Además, no puede concluir una transmisión sin todos los datos en movimiento explícitamente confirmados. Para la transferencia de archivos, comentaremos algunas ventajas para UDP y algunas desventajas de TCP. Vamos a comenzar por ventajas de UDP. El control de flujo depende del espacio del usuario. Las ventanas pueden ser infinitas. No existen interrupciones artificiales, la latencia es bien tolerada y las velocidades máximas solo se pueden forzar por ancho de banda real, a pesar de que las velocidades reales son elegidas por acuerdo entre el emisor y el receptor. Si se recibe una imagen de forma simultánea desde varios hosts, es mucho más fácil con UDP, como lo es el envío a varios hosts, especialmente si llegan a ser parte del mismo grupo de broadcast o multicast. Algunas desventajas para TCP. TCP permite una ventana de un máximo de 64K y el mecanismo de hacking significa que la pérdida de paquetes no se ha detectado. Los servidores de transferencia TCP han de mantener un socket separado. El balanceo de carga es crudo y aproximado, especialmente en las redes locales que permiten colisiones. Dos transferencias simultáneas de TCP tienen una tendencia a pelear unas con otras, incluso si el remitente es el mismo. ¿Y el modelo OSI qué relación guarda con estos dos protocolos? Todo se da en la capa de transporte, la capa número 4, donde se dan las conexiones de extremo a extremo. Aquí podemos encontrar que existen dos mecanismos o protocolos dentro de esta capa para llevar a cabo este tipo de conexiones. Estos protocolos son TCP y UDP. Aquí la importancia o la relación con el modelo OSI. Y el modelo TCP/IP. Este modelo fue desarrollado por el Ministerio de Defensa norteamericano, ya que necesitaba tener una red que pudiera resistir a todas las condiciones e incluso a una guerra nuclear. En un mundo conectado por diferentes tipos de medios de comunicación como el cobre, las microondas, la fibra óptica y la transmisión por satélite, el Ministerio de Defensa deseaba tener una transmisión de paquetes con seguridad que llegara a su destino en cualquier tipo de condiciones. Esta idea extremadamente ambiciosa condujo a la creación del modelo TCP/IP. Contrariamente a otras tecnologías de red propietarias, TCP ha sido desarrollado como una norma abierta. Esto quiere decir que cualquiera puede utilizarlo. Esto contribuyó a acelerar el desarrollo de TCP como una norma. Este modelo define 4 capas, las cuales son las siguientes: la capa de aplicación, transporte, internet y de acceso a la red. En resumen, podemos ver 7 capas en el modelo OSI. Por otro lado, en el modelo TCP/IP podemos ver 5 capas. En la capa número 4 del modelo TCP/IP encontramos la conexión de extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. Aquí están incluidos los protocolos TCP